Bien, continuando con las del curso de Historia del Perú, para el aula de Círculo 2 y Círculo Uni, el tema de hoy es culturas preincas. Entonces, como nosotros estamos tomando en cuenta el boletín de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les correspondería la semana 4. Y dentro de esa semana 4, hablamos sobre el horizonte temprano, el intermedio temprano y así en adelante. Entonces, el día de hoy solamente vamos a hablar del horizonte temprano y del intermedio temprano, y en la siguiente clase hablaremos del horizonte medio hasta el horizonte tardío. Entonces, iniciamos. Las culturas preincas, ahí pueden ver un mapa de las culturas preincas, cuáles fueron sus ubicaciones, cuáles son sus vestigios más importantes, o qué aspecto desarrollaron mejor, etcétera. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es un horizonte y lo que es un intermedio. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? El horizonte va a ser el desarrollo o supremacía de una cultura que logra influir en pueblos menores. Entonces tenemos el horizonte temprano con Chavín, el horizonte medio con Huari y el horizonte tardío con los incas. En cuanto al intermedio, van a ser las culturas que se caracterizan por desarrollar en un aspecto más que otro. Además, van a lograr influir de manera regional sin expandirse a otros territorios. Entonces tenemos ahí intermedio temprano, cultura nazca y mochica, e intermedio tardío, achimú, chinchas, chachapoyas, chancas, etc. Ahora se preguntarán dónde está la cultura Paracas o dónde se ubica la cultura Paracas y la cultura Tiahuanaco. La cultura Paracas pertenece también al horizonte temprano, pero es más una cultura de transición. Porque si se dan cuenta, Paracas va a tener dos etapas, va a tener Paracas cavernas y también tendrá Paracas necrópolis. Y una de ellas tiene influencia chavín y la otra empieza a desarrollarse autónomamente. Luego, la cultura tiahuanaco también va a ser una cultura de transición. E incluso posteriormente va a influir en la cultura huari en cuanto a la religión. Hablemos ahora del horizonte temprano. Como ya les mencioné, serán la cultura chavín y también la cultura Paracas. La cultura chavín está ubicada en el valle del río Mosna y Huachexa, en la provincia de Huari, en el actual departamento de Ancash. Fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello, y el origen de su nombre será Castillo por las notables estructuras piramidales que simbolizan el inicio y el auge de dicha cultura, es decir, por su majestuosa arquitectura. Y posteriormente les voy a mostrar una imagen de cómo es la ciudadela o la ciudad de Chavín, cómo están distribuidos los templos, etcétera. En lo político va a ser un estado teocrático que tuvo como jefe a un sacerdote. Además, tuvieron una religión politeísta, la creencia en diferentes dioses, siendo sus seres divinos principales el jaguar, el cóndor y la serpiente, y es por ello que se afirma que tuvieron influencia amazónica. Es lo que afirma Julio César Tello. En cuanto a la economía, ¿cuál fue la actividad que desarrollaron? Desarrollaron la agricultura como principal actividad, aplicando las técnicas de regadío y el cultivo de maíz, papa, payares, etc. Además de que van a emplear lo que son las pequeñas sequías para aprovechar la cercanía que tenían con los ríos Mosna y Huachexa. En cuanto al arte, la escultura como la mejor representación de sus dioses. Y ahí tenemos al dios principal, Anso Monolítico, a la Estela Raimondi, al Obelisco Tello y a las cabezas clavas. Y también desarrollaron la cerámica, que era monócroma y tenía la forma globular con asa puente. Ahora vemos la arquitectura. Ahí vemos en la maqueta que está actualmente en el Museo de Chavín, que queda aproximadamente a 20 minutos de la ciudad o del centro principal. Ahí podemos ver dónde está ubicada la Plaza Mayor, cuántos templos hay y cuál es el templo mayor también. Y tenemos ahí
otra imagen donde se representa el templo mayor o el templo principal, donde también está ubicado el dios principal, que ya les mencioné que es el lanzón monolítico. Ahora hablemos de la escultura. Como ya les mencioné, está el lanzón monolítico. Este lanzón monolítico hasta la actualidad está ubicado en esa plaza mayor. Nunca ha sido movida y mide aproximadamente entre 4 a 4,5 metros. Todos los visitantes es prohibido fotografiar a esta escultura. Sin embargo, solamente el personal autorizado ha podido brindarnos estas imágenes. Luego tenemos a la Stella Raimondi, que lleva ese nombre porque fue descubierta por el naturalista Antonio Raimondi y actualmente está ubicada en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia en Pueblo Libre, es decir, en Lima Metropolitana. Luego tenemos al obelisco Tello, que mide aproximadamente entre 3 metros a 4 metros. Esta escultura está ubicada en el museo, que está muy cerca al centro principal. Y por último también tenemos a la cabeza clava. Esta cabeza clava es la única que ha quedado en el centro principal, mientras que las otras están junto con el obelisco Tello en el museo de Chavín. En cuanto a la agricultura, ya les expliqué cómo van a ser la técnica del regadío, las técnicas de los acueductos, si se le puede llamar de esa manera. Es decir, mediante estas pequeñas sequías van a aprovechar el agua y lo van a trasladar a todo el centro de Chavín. Luego tenemos los cultivos como la papa, el maíz, la calabaza también y los payares, entre otros cultivos, pero estos son los principales. En cuanto a la cerámica, lo que les mencioné son monócromas, son de globulares y de asa con cuello gollete. Ahora hablemos de la cultura Paracas. ¿Cuál fue su ubicación de la cultura Paracas? Se ubicaron al sur de Lima, en el actual departamento de Ica, en un primer momento en Cerro Colorado y posteriormente en Arena Blanca. También fueron descubiertos por el arqueólogo Julio César Tello. Tuvieron 2 fases, lo que ya les mencioné, la Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Entonces iniciamos con Paracas Cavernas, presentando la siguiente imagen. Ahí podemos ver una tumba en forma de copa invertida y dentro de ella están los fardos funerarios, donde están obviamente los esqueletos de las personas que fallecían o las momias de las personas que fallecían. Luego entonces hablamos de la Paracas Cavernas, que tuvo como centro principal a Tajahuana. Sus tumbas fueron en forma de copa invertida. Fueron grandes médicos desarrollando las trepanaciones craneanas. Desarrollaron la cerámica polícroma con postcocción. Las decoraciones tuvieron motivos de felinos. Es por ello que se afirma que tuvieron influencia chavín. Y Paracas Necrópolis vemos otra forma de enterrar a sus muertos. Ahora son rectangulares y obviamente siguen enterrándolos así en fardos funerarios en posición fetal. Es decir, así como nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, así de esa manera también terminaban ellos por enterrar a sus muertos. Luego el centro principal será Topara, tumba de forma rectangular. La influencia chavín desaparece. Se da el desarrollo de la textilería y la cerámica será monocroma y con pintura precocida. Ahora hablemos de las trepanaciones craneanas. Es decir, cuando una persona tenía algo así como un enfrentamiento o era golpeado en la cabeza y quedaban hematomas o coágulos y generaba dolores de cabeza muy intensos, ellos acudían a esos médicos y esos médicos la única solución que veían era hacer un agujero en el lugar que les dolía y obviamente sanarlos, curarlos en esa parte. Y cómo luego hacían la cirugía para que no quedaran esos huecos, obviamente con la cascarilla de las calabazas. Con eso como que desarrollaban una cirugía, lo tapaban y lo cosían y de esa manera
curaban a estos pobladores de Paracas. Entonces a eso se llama trepanación craneana. Luego tenemos a las deformaciones craneanas, que es otra diferencia. Esas deformaciones serán de forma vertical, es decir, ponían tablillas en su cabeza y hacían que el cráneo creciera de otra manera. Y ahí podemos ver en la imagen cómo era el cráneo y en 3D cómo eran los pobladores de Paracas, necrópolis. En cuanto a la textilería, tenemos esta representación donde hicieron uso de diferentes colores y manifestaban, no sé, a sus dioses o no sé, a los pobladores de aquel tiempo, etcétera, pero es más es muy significativo porque desarrollan bastantes colores. En cuanto al intermedio temprano, tenemos dos culturas, como es la cultura mochica y la cultura nazca. La cultura mochica está ubicada en el actual departamento de La Libertad, siendo su descubridor Max Uhle. Sus centros ceremoniales fueron los valles de Moche, Chao, Virú y Chicama. La política será una sociedad guerrera, además de haber una diferenciación social, una jerarquización social. El nombre del gobernante de varios valles era el Sequich y el de un solo valle era el Alaec. Y nosotros también vamos a hablar de uno de los hallazgos de un Sequich, que fue el señor de Zipán. En cuanto a la economía, desarrollaron la agricultura por medio de técnicas de irrigación, entre las cuales están los canales, acueductos, represas. Y en cuanto al arte, fueron considerados grandes maestros artesanos, destacando los huacos pictóricos, los huacos retratos, los huacos patológicos y los huacos eróticos. Es decir, querían desarrollar o plasmar en su cerámica la vida cotidiana que ellos tenían. En cuanto a los centros, está la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Y los hallazgos más importantes, lo que les mencioné hace un rato, es la tumba del señor de Zipán en Lambayeque, la señora de Cao en La Libertad y la sacerdotisa de San José de Moro en La Libertad. Ahora veamos las siguientes imágenes. Tenemos un huaco pictórico multicolor. Luego tenemos a un huaco patológico, es decir, presentaban, digamos, las malformaciones que tenían algunos pobladores. Luego están los huacos retratos, que representaban las emociones de las personas o de los pobladores, y también de las prácticas sexuales, que son los huacos eróticos. Ahora vemos los centros, Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Vemos al señor de Zipán, el gran Sequich, que fue hallado en Lambayeque. Y luego vemos a la señora de Cao, o la dama de Cao, que fue hallada en La Libertad. Ahora Nazca, la cultura nazca. Su ubicación en el actual departamento de Ica, siendo su ciudad principal Cahuachi, a orillas del Río Grande. Ahora hablemos del Río Grande. Este Río Grande tiene confluencia, o es decir, presenta su agua, el agua de este Río Grande solamente hay agua de este Río Grande entre las fechas de enero a marzo, y luego todo el año es árido ese río. Es por ello que imposibilita el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de esta cultura. Sin embargo, ellos, al igual que Chavín, Paracas y los mismos mochicas, van a desarrollar diferentes técnicas para el aprovechamiento del agua. Luego, además, al igual que la cultura mochica, la cultura nazca también va a ser descubierta por Max Uhle. En lo político, el Estado teocrático militar, dirigido por una élite sacerdotal, es por ello que se dice teocrático, y por un gobernante o por un representante militar.
En cuanto a la economía, asentados en un territorio árido, lo que les expliqué hace un momento, al igual que los mochica emplearon técnicas de riego como reservorios subterráneos. En el arte, al igual que los mochica, también maestros artesanos destacando su cerámica multicolor. Aplicaron la técnica del horror al vacío, es decir, no dejar espacios en blanco a la hora de pintar. Además, realizaron geoglifos en las pampas de Nazca, que fue estudiada por María Reich y descubierta por Toribio Mejía Cespe. Los geoglifos son las líneas de Nazca. Ahora veamos cuáles son esos reservorios subterráneos, que son estos reservorios en forma de espiral, y de esa manera aprovechaban el agua entre los meses de enero a marzo y obviamente así desarrollaron su agricultura. Luego tenemos la cerámica de la cultura Nazca. Luego las líneas de Nazca. Y finalmente, jóvenes, la tarea que ya como 2 clases anteriores les estaba dejando como 10 preguntas, y ya esta semana me imagino que les voy a dar un descansito, que es solamente van a responder las 4 preguntas de la evaluación número 4, que está en el boletín que estamos trabajando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y eso sería toda la clase del día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a hablar del intermedio, del horizonte medio, del intermedio tardío y del horizonte tardío. Y así vamos a culminar lo que son las culturas. La idea acá no es que nosotros les dé tantos datos, fechas, porque en verdad eso no es lo importante, sino lo principal, en que las culturas, cuál fue su característica principal, qué aspectos desarrollaron más. Y bueno, así como un recuento de esta clase sería que la cultura chavín va a ser como la cultura matriz de la civilización andina. Además de eso, va a desarrollar una arquitectura. Luego también va a desarrollar la escultura y va a representar a sus dioses, que son de influencia masónica, según lo que afirma el arqueólogo Julio César Tello. Y eso es lo principal. En Paracas van a hacer la diferenciación de una fase con la otra, las formas de sus tumbas, las prácticas medicinales que ellos tuvieron, porque ellos fueron los grandes médicos en aquel tiempo. Y en cuanto a las culturas del intermedio temprano, son los grandes maestros artesanos, qué técnicas aplicaban a la hora de desarrollar su cerámica, o cuáles eran cómo estaba dividido su sociedad, o qué tipo de estado tuvieron. Eso es lo principal de cada una de estas culturas. Entonces, posteriormente vamos a hablar del horizonte medio, vamos a ver ya que va a ser más un estado militar, también van a desarrollar mejor la religión, van a desarrollar, no sé, un control de varias regiones, como por ejemplo Huari, que va a controlar no solamente Ayacucho, sino que va a lograr expandirse y va a llegar a tener cabeceras de región en cada lugar, y así sucesivamente hasta la síntesis de todas estas culturas, que abarcaría con la cultura inca o del Tahuantinsuyo. Entonces, la idea acá con estas culturas es, como ya les mencioné, que cada una de ellas ver cuáles son las características o los aspectos más importantes que desarrollaron. Porque ya como ustedes están en quinto de secundaria, me imagino que deben saber por las antiguas, desde la inicial, primaria y también parte de secundaria, que les han explicado qué son las culturas. Y eso sería todo. Gracias.